El podcast Mujeres Neurodivergentes tiene fines educativos y de divulgación. La información que compartimos aquí no reemplaza la evaluación, el diagnóstico, ni el tratamiento profesional. Si sentís que algo de lo que hablamos te resuena o te genera dudas sobre tu salud mental, te recomendamos consultar con un profesional de confianza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. En este episodio vamos a seguir hablando de mujeres referentes del mundo de las neurodivergencias. Ya hablamos de Temple Grandin y hoy les traigo a Kassiane Asasumasu, que es nada más ni nada menos que la mujer que inventó la palabra neurodivergencia. Es decir, hoy hablamos de neurodivergencias, al menos en esos términos, gracias a Kassiane Asasumasu. Así que vamos a hablar sobre ella, sobre su vida y sobre su activismo. La realidad es que Kassiane modificó la manera en la que hablábamos sobre distintas condiciones, como puede ser el autismo, el TDAH, la dislexia y tantas otras formas de ser y de estar en el mundo. Kassiane acuñó la palabra neurodivergente, una palabra que hoy utilizamos en el mundo de las redes sociales, en el mundo académico, en psicología, en espacios laborales y demás. Ella fue la primera en hablar de la palabra neurodivergencia. Su nombre, como te decía, es Kassiane Asasumasu, y aunque no es tan conocida, la realidad es que su rol es muy importante en el mundo de las neurodivergencias justamente. Kassiane nació en 1982 en Estados Unidos. Fue diagnosticada como autista a la edad de 3 años. Desde muy chiquita se enfrentó a un entorno que no respetaba para nada sus diferencias y de hecho sufrió mucho bullying. Por ejemplo, desde chiquita se aprovechaban que ella tenía algo que se llama prosopagnosia, que tiene que ver con no poder identificar correctamente los rostros de las personas. Y entonces le hacían burlas de manera que ella no pudiera saber quién era que la estaba molestando. Estas burlas no solamente se las hacían por la prosopagnosia, sino que se las hacían por distintas cuestiones vinculadas a su condición de espectro autista, y todo este bullying que ella sufría la llevaba a estar en crisis tras crisis que duraban días y días y días. Incluso en muchas oportunidades era ella la castigada en el colegio porque respondía o porque entraba en crisis o porque se defendía. Ella misma cuenta que lloraba casi todos los días en la escuela y hasta en ocasiones llegaba a vomitar del estrés que sentía. Además, Kassiane convive con epilepsia del lóbulo temporal, por un lado, y por el otro lado con trastorno de estrés postraumático, ya que por un lado sufrió mucho bullying en su vida y por el otro lado, ella comenta, estuvo expuesta durante muchos años a terapias intensivas de modificación de la conducta sin que ella lo deseara, sin que ella lo concediera, y lo que hacían estas terapias tenía que ver con patologizar las diferencias y tratar de normalizar. Algo que también es importante, Kassiane se reconoce como una mujer asiático-americana multirracial, con raíces croatas, japonesas, mongolas y rumanas. Ella misma dice que la gente se olvida de esta parte de su identidad que para ella es fundamental, y que sin embargo el racismo ha sido una parte importante en su vida. Y esa intersección entre ser una persona autista y una persona racializada también marcó su activismo autista. Como un pequeño paréntesis, el doctor Devon Price, en su libro de Autismo desenmascarado, desenmascarando el autismo, depende de la traducción, habla mucho sobre el ser una persona en el espectro autista racializada. Se habla mucho, y el doctor Devon Price habla mucho en este libro sobre cómo las investigaciones han estado siempre centradas en niños cis hetero blancos, y que entonces personas que no pertenecen a ese colectivo, como por ejemplo mujeres, como por ejemplo personas racializadas y demás, quedan por fuera de las investigaciones, y esto desfavorece los diagnósticos y las intervenciones particulares en cada grupo. Kassiane no siguió el camino académico tradicional. No es famosa por sus títulos universitarios, sino por todo lo que escribió, todo lo que dijo, todo lo que luchó, todo su activismo. Es por un lado instructora de gimnasia en Oregon, practica aikido, hace arquería y también es escritora y activista. Tiene un blog llamado Radical Neurodivergence Speaking,
donde desde hace años escribe textos incómodos, críticos, muy, muy valientes. En 2006, con solamente 24 años, escribió una carta al New York Times llamada Why Not Ask Us? ¿Por qué no nos preguntan a nosotros? En esta carta ella decía algo que en ese momento era muy revolucionario y hasta hoy lo sigue siendo. Que los medios hablaban de hermanos de personas discapacitadas, padres de personas discapacitadas, pero nunca hablaban desde las voces de las personas discapacitadas en sí mismas. Las voces en primera persona. Y cerraba con una frase muy particular. Quizás la próxima vez deberían preguntarnos a nosotros. Hoy en día se habla mucho del nada de nosotros sin nosotros. Ella ya en 2006 cuestionaba esta idea. Desde joven, Cassian ya estaba mostrando el camino. No hablen sobre las personas autistas, escuchen a las personas autistas. Y acá viene lo más importante. Alrededor del año 2000 y luego de que la socióloga Judy Singer empezara a hablar de neurodiversidad, Cassian acuñó las palabras neurodivergente y neurodivergencia. ¿Por qué son tan importantes estas palabras? Bueno, porque el lenguaje solo ofrecía dos opciones, o normal o patológico. Ella dijo, basta, no hay cerebros normales y cerebros enfermos, hay cerebros diversos. Entonces, propuso hablar de neurodivergencia como un paraguas para quienes pensamos y procesamos distinto. Autistas, TDAH, disléxicos, personas con Tourette y muchos más. Y no solo con diagnósticos médicos, también hizo referencia a personas con cualquier tipo de mente que se salgan de lo considerado típico. Su intención era que el término neurodivergencia fuera un término que no fuera de exclusión, sino de accesibilidad. Gracias a esta palabra, un montón de personas pudieron empezar a hablar de sí mismas sin sentirse enfermas y falladas, sino como parte de la diversidad humana. Pero Cassian no se quedó ahí. En 2014 inventó otra expresión, caregiver benevolence, que en español podríamos traducir como benevolencia del cuidador. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de esta idea social que pinta a madres, padres, cuidadores de personas discapacitadas como héroes, como ángeles. El problema es que esta narrativa hace que muchas veces la sociedad niegue o minimice los abusos que muchas veces estas mismas personas pueden llegar a ejercer. Con este concepto, Cassian puso sobre la mesa una verdad incómoda, que los derechos y el bienestar de las personas discapacitadas deben estar en el centro y no las historias inspiradoras de sus cuidadores. Cassian también fue parte de literatura fundamental como All the Way of Our Dreams, el primer libro escrito solo por autistas racializados, y escribió para Sinceramente tu niño autista, un mensaje directo a padres y madres de niños autistas. Además participó en actividades académicas, investigaciones, en política local, llegando incluso a copresidir la Comisión de Discapacidad de Seattle. En todo esto siempre tuvo el mismo objetivo, que la voz autista esté en el centro de las decisiones. Hoy estas palabras como neurodivergente, neurodivergencia, neurodiversidad de Judy Singer están en las universidades, están en las redes sociales, están en instituciones y muchas veces no sabemos que se las debemos a ellas. En este caso, neurodivergencia a Cassian. Cassian no es famosa en la cultura mainstream, es un nombre muy poco escuchado. Sin embargo, en términos de neurodivergencias, es una pionera, una referente. Entonces, contar la historia de Cassian Asasumasu es fundamental. Es recordar que cambios masivos pueden arrancar de una persona creando una palabra y que eso puede modificar una perspectiva donde un grupo de personas son personas enfermas a una perspectiva más diversa y más respetuosa. Entonces, la próxima vez que digas soy neurodivergente, acordate que lo estás diciendo gracias a Cassian Asasumasu. Este fue un video cortito, no hay un montón de información de Cassian disponible para contar su biografía como si fue con Temple, por ejemplo, que tiene más información y más data. Sin embargo, era fundamental hablar de Cassian cuando estamos hablando justamente de mujeres neurodivergentes. Es una persona de la cual hay que hablar más, hay que conocer más, porque hace muchos años ya acuñó un término que hoy utilizamos constantemente para hablar de diversidad. Así que bueno, si te gustó este episodio, nos veremos en el próximo. Si te gustó este podcast, seguinos en Mujeres Neurodiver. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify. Contacto mujeresneurodiver@gmail.com.